cuánto le gusta cantar a Dios? Aleluya. Hay victoria, mañana hay culto de joven. Que el Señor siga derramando su gracia, su gloria, su presencia. No sé si a usted le hace ruido, pero qué lindo es estar en la presencia del Señor. Porque en la presencia de Dios, ¿qué hay? Libertad. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Quiero leer como apertura de la palabra en segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer, gloria sea Dios, este capítulo, este versículo primero. Segunda de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo primero, y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y toda la hermosa iglesia dice, amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa que dice, de la vida que es en Cristo Jesús. Tómese el asiento, gloria a Dios. Qué lindo es cumplir y ejercer la voluntad del Señor. Aunque a veces nos choquemos en la puerta, es lindo llegar a la casa de Dios. Hoy, como dije, había un día largo, pero Dios nos da victoria. Sé que aquí hay hermanos que van a predicar la palabra también. Y bueno, prepárense, ¿no es cierto? Hay que seguir orando y preparándonos, porque Dios necesita hombres y mujeres valientes. Que cuando Dios nos llama, tenemos que estar. Porque nosotros cuando pedimos algo a Dios, Dios nos responde. Pero el tema es que cuando Dios nos necesita, no estamos. Siempre hay una ñaña por ahí. Pero Dios nos da victoria y Él nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Y ojalá que podamos cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios habla de un propósito que Él tiene para encargar a cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracias y misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor, que habla de un saludo, la apertura de este capítulo, y el versículo 3, que es el que comienza a predicar el Señor en esta noche, habla de una testificación del Señor Jesús, y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, porque Él empezó sirviendo de una edad alta también, y por supuesto fue limpiado, capacitado, enseñado por el Señor para llevar el Evangelio. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de quién, de ti en mis oraciones noche y día. Qué lindo es orar noche y día y acordarse de cada uno de los hermanos. Y gracias, como digo, por los hermanos que oran, por los hermanos que siempre están en la obra del Señor, porque sentimos la fuerza y el poder de Dios, como Dios cuida, como Dios guarda, como Dios bendice, como Dios obra, como Dios está haciendo a su forma y a su manera, en su perfecta y linda voluntad, aquello que Él quiere hacer en nosotros. Y dice de las oraciones que Él se acordaba día y noche por la vida de este gran hombre de Dios que fue Timoteo también. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quiero leer el capítulo porque es bueno también narrar un poco la palabra, porque si yo empiezo del versículo, por ejemplo, que quiero profundizar un poquito el 6, uno a veces no entiende bien, pero es bueno siempre leer el capítulo entero, a su nombre. Y dice la palabra, gloria sea Dios, deseando verte y el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual, ¿qué dice? Habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Qué lindo es que la presencia de Dios, no voy a decir vayas transportándose, pero todos tenemos que tener esa presencia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque qué lindo, yo como papá siempre anhelé la presencia de Dios y quiero que mi esposa, que mis hijos también tengan la presencia de Dios. Y nosotros todos aquí en la iglesia debemos y necesitamos tener la presencia del Señor. Qué lindo, recién hablaba con un hermano y justo compartí un audio de un hermano que está detenido, pero bueno, en el lugar donde está él sí le dejan usar celular por si alguno escucha y dice, ay, los presos les dejan escuchar. Alguna víbora, como siempre hay, ¿no? A veces hay lugares donde la gente ya sale, trabaja y tiene su beneficio porque se ha comportado bien. Y no todos están por robo. Hoy matas a un perro y vas a la cárcel. Hoy le decís algo a alguien y te denuncia y también vas preso. Hay montones de cuestiones. Y me alegré mucho porque no solamente uno siempre ha estado orando por la gente, sino que dice, pastor, hablé con un abogado para ya tener la salida transitoria y poder trabajar. Y me dice, mirá, es imposible, te falta poquito, dice, creo que cerca de un año le falta para salir, y es imposible, pero no me quedé con eso, dice, seguí orando y confié en Dios. Y bueno, y vio otro abogado, siempre confiando en el Señor, y agradecía por las oraciones, porque es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Agradecía por las oraciones. Y bueno, y gracias a Dios se le dio y recién llegaba con las autoridades como compete, como corresponde, de haber firmado el papel. Y el domingo, después escuché el audio de los que están en el grupo de Hermanos de la Obra, recién llegaba de firmar y el domingo sale con 12 horas. Así que él glorificaba a Dios y estaba muy emocionado, muy contento y lo compartía con nosotros porque sabe que estamos orando con la iglesia, ¿eh? Por eso, hermano, denle un aplauso al Señor. No hay que olvidarse de orar por nadie. Y Pablo lo resaltaba, que no solamente estaba allí, gloria sea a Dios, este compañero fiel, sino que también se regocijaba y se acordaba de las lágrimas de este siervo de Dios. A su nombre sea la gloria. Trayendo a la memoria, eso ya lo leí, pero dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de ¿quién? De mis manos, dijo Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Repita ahí. De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La palabra cobardía, usted la va a entender re fácil o no la entiende. Hay una, quiere decir miedo, retroceso, a su nombre. No se anima. ¿Qué más podemos decir a esto? Porque Dios no nos dio este espíritu de retroceder, de borrarnos. ¿Qué más puede decir, Luis? ¿Quién más? ¿Quién dijo torta frita ahí? Dios no nos dio espíritu de cobardía. Los cobardes Dios los mandó para la casa. Están en la Biblia los cobardes. Y Dios los señala por el simple hecho de que Dios nos quiere ser siempre fuerte a aquellos que aman a Él. Y ayer, por ejemplo, estaba leyendo de los 30 valientes de David. Y de esos 30 después hay 3 más valientes que los 30. Y el rey David, esos 30 eran tremendos, pero esos 3 más tremendos todavía. Entonces, Dios necesita hombres valientes. Se da cuenta, ¿no? Recién lo resalté. 30 valientes, pero dentro de esos 30, 3 valientes más.
mucho más valiente que los 30. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive? Eso está en Samuel 23, segunda de Samuel 23, pero después lo lee usted. No quiero parafrasear ahí. Entonces Dios también siempre va a tener un pueblo fiel. Un pueblo que sea fervoroso en el espíritu. Y Dios, a través de Pablo, aconsejaba de que avivemos el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Qué lindo es cuando recibimos el Espíritu Santo. Cuando creemos, instantáneamente recibimos el Espíritu Santo. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tiene que haber un poder, tiene que haber un amor y tiene que haber un dominio propio. De saber utilizar toda la herramienta que Dios nos da. A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, dijo Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito ¿qué? Suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado, ¿por qué? Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador. ¿Era predicador Pablo, no? Se metía en todos lados Pablo a predicar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué lindo es predicar la palabra, hermano. A su nombre. Recién hablaba con un hombre en Crespo, no queda acá al lado, pero me dice, sí, no desocupate, andate, yo sé que vos tenés reunión. Así que, qué lindo que uno lleva el Evangelio también de su forma de vivir y siempre uno está deseando el bien al otro. La gente entiende el mensaje del Señor y a veces también se da cuenta que están bendecidos porque uno ora por ellos. Siempre hay que orar por la gente que nos ayuda, nos extiende una mano. Nunca hay que dejarlo de orar por ellos. A su nombre. Del cual yo fui, ahí ya lo leí. ¿Ya lo leí o no? Sí. El cual yo fui, constituido y predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso ¿para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros siempre tenemos que tener el depósito de Dios a través del Espíritu Santo para que cuando Él en el tiempo de Él quiera usarnos los pueda hacer. Para Él glorificarse. Convengamos de que hoy es culto de obrero. A su nombre sea la gloria. Y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Qué maestro era Pablo, ¿no? Qué maestro enseñando a este joven, porque de la niñez él conocía el Evangelio. Primero fue su mamá, su abuela y después fue él. Y todo eso fue Dios siendo de bendición para esta familia. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Sabe que mora el Espíritu Santo en nosotros? Ya sabéis esto que me abandonaron. Bueno, ahí habla de todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Porque muchas veces, ¿qué? Me confortó y no se avergonzó de ¿qué? De mis cadenas. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Qué hombres de Dios, hermano. Por eso siempre Dios resaltó los cobardes y resalta a los valientes.
Para que nosotros vemos en qué vereda estamos, en qué condición espiritual también. Y de qué manera. Nosotros somos de esos que abandonamos a los siervos, a los hermanos, a la familia, o somos los que nos quedamos ahí. Nos plantamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿Se acuerda que leí el otro día en la radio el pasaje de Filipenses 4, ¿no? Y Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y cuando él llega al versículo 13 que dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¡Wow! No estaba hablando de cualquier cosa. Estaba hablando de que había pasado un montón de cosas. Pero más allá de todo, él, en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús, lo podía soportar. Y podía vencer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos fortalece, hermano. En todo momento, en todas las áreas de nuestra vida. Nos miramos a veces, nos admiramos porque, hermano, uno se mantiene de pie. Mire, yo ayer estaba hablando con mi hija Verónica y encontré unos demos de 2007, 2009, que grabamos con ellos eran chiquititos, estábamos acá. Y qué lindo, y veníamos hablando con María ayer a la noche, y después hablamos con Verónica y le contábamos, ¿no? Que cómo Dios todavía nos tiene sostenido, nos tiene unido la familia, siempre con la familia a cuesta, siempre al frente, hoy al servicio, en todas las áreas. Y eso no es común en cualquier hermano. Eso no es común, por eso hay que dar muchas gracias a Dios que usted se mantiene fiel a Dios y Dios hará lo demás. Dios hará lo demás, pero qué sé yo, ¿ves? Yo nunca me imaginaba, de repente hoy ya Verónica tiene 3 niños, ya Priscila tiene su niño también, Ezequiel entre poco, no sé cuándo se nos casa, y bueno, y tengo mis yernos al lado, y la iglesia aparte, obvio que uno honra a los hermanos, pero no es que quedó para la historia, si bien es un recuerdo hermoso, pero que hoy se sigue trabajando en eso, ¿no? Y hoy hemos aprendido, hemos crecido, nos hemos mantenido, y esto no es poca cosa. Yo creo que hay que dar muchas gracias a Dios por esto maravilloso que Dios hace y lo que Dios va a seguir haciendo en nuestra vida y en nuestra familia. Que todos los niños, yo siempre veo los papás, las mamás con sus hijos, con su familia, ¿no? En la iglesia, y es algo muy lindo porque ahí es donde Dios va dando fruto. Comienzan a haber brotes de la viña del Señor, y Dios después comienza a demandar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que nosotros entrábamos a la iglesia nuestra, que siempre digo es chiquita la iglesia nuestra, donde hoy ya quedan esos lindos recuerdos. Y siempre el pastor estaba ahí en el púlpito, se levantaba de orar con la hermana y miraba, y entraba María, Dayana, Verónica, entraba yo, entraba Ezequiel, nos terminábamos más. Y bueno, eso es lo más lindo, ¿no? De que siempre estábamos ahí. A veces Verónica llegaba de la escuela, yo llegaba de mi trabajo, María llegaba primero. Y ese es un observatorio para Dios. Y un observatorio para los pastores también. De que uno siempre esté en línea de batalla, en la línea recta, llegando siempre a buen puerto. Y bueno, en el tiempo de Dios, obvio que Dios levanta y usa y se glorifica en todas áreas. Y qué lindo que uno se mantuvo fiel y cumplió, porque mucha gente habla, pero de cumplir, a veces no es así. Y es lindo hablar, pero también cumplir. Y bueno, yo creo que Dios siempre va a hacer su obra cuando Él mira nuestros corazones.
Y después dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitadamente y me halló. Concédele el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Se ve que era un hermano que estaba pendiente, ¿no? Que, hermano, Dios nos llama a cualquiera, Dios nos levanta a cualquiera. Si Dios no ve interés y preocupación, pueden pasar 1000 años, siempre van a andar ahí. Pero Dios tiene que ver interés. Dios tiene que ver una osadía. Ser intrépido, osado. Cuando a veces no viene el culto, tiene que quedar llorando. Cuando no está en la presencia de Dios por algo, a veces hay aflicción. Cuando no cumple como Dios quiere en su palabra, tiene que preocuparse. Hay veces que hay personas que le da lo mismo. Hoy sí, mañana no. Bueno. Pero hay gente que ama a Dios y ama su obra. Y yo, hermano, yo me sentía de lo peor cuando no podía llegar al culto. Pero no porque yo no quería, a veces no podíamos. Un día llovió tanto, hermano, pero un diluvio era. Y no paraba. Y los chicos aprontados, nosotros también. Yo tenía una angustia, quería llegar al culto un día viernes, orar, alabar a Dios. Y de repente paró. A todo esto se hizo como las 7:00. Y le digo, María, vamos al culto, aunque sea con vos. Y bueno, Verónica, como ya tenía cátedra de liderazgo, con Dayana y Priscila y Ezequiel, ellos nos mandaban culto en casa. Siempre acostumbramos, los chicos también, todas las mañanas, siempre tenemos nuestro recreo en el Señor ahí. Y ellos quedaban alabando a Dios ahí, y nosotros, y nos fuimos, y yo digo, no vaya a ser que no esté el pastor, capaz que está todo cerrado. Y cuando llegamos a la iglesia, estaba la puerta abierta. Y abrimos así, estaban los pastores, estaban orando los dos solitos. Y uno al otro se decía, ¿viste que dije, mamá, que iba a venir la familia de Gastón? Decía. Y oramos, escuchábamos un ratito de la palabra y era un renuevo para mí. Era algo como que, no sé, hermano, me sentía ahogado, asfixiado si no llegaba a buscar de Dios. Y en casa lo hacía. Yo estaba de lunes a lunes de ayuno todos los días. Llegaba a la noche a comer. Y la verdad que necesitaba estar en la presencia de Dios. Y ojalá Dios Dios use mucha gente así. Dios, cuando lo llamó a Pedro, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba trabajando, estaba pescando, lavando las redes, estaba ocupado. No había pescado nada, pero estaba el tipo en su horario habitual de trabajo. ¿Y quién se aparece por ahí? El Señor Jesús. Pero con un propósito, por voluntad de Él. Dice el libro de Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme su propósito han sido llamados. Pero si usted ve, dice que han sido llamados antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya tiene propósito en nosotros. Ahí está mi mamá. ¿Quién más testigo que mi mamá? Usted interróguele a ella cualquier cosa. Yo no entendía nada cuando ellos iban a cantar con la pandereta y que mi abuelo nos llevaba por todo Paraná recorriendo, juntando a la gente, íbamos al culto. Cuando estábamos en los Somers, ¿te acordabas a mí? El macarón en los Somers, las campañas. Un día mi hermano más chico se lastimó, tuvimos que salir corriendo. Pero yo no entendía nada, andaba como Xiomarita. Ella lo único que quiere es abrazar al pastor después del culto. Pero es tremendo. Y los cultos no era que terminaban de 6 a 9. No, si no, ya se van antes. Están todos apurados. Vienen tarde.
No, nosotros llegábamos ahí y yo miraba a mi tía que cantaba, a mi abuelo que predicaba, el pastor. Era. No sé qué hora terminaba, pero terminaban tarde los cultos, ¿no es cierto, mami? Campaña de todo, pero yo no entendía nada. Pero cuando yo tuve 25 años, yo me sentí mal, yo vi la muerte, estuve cerca de la muerte, y yo me acordé de eso. Yo me acordé que mis abuelos alababan a Dios. Yo me acordé que mis abuelos iban a buscar a mami, a predicarle a mami, a papi, a tocarle la guitarra, a llorar con ellos. A veces mi mamá ni escuchaba, yo menos, mi papá otro. Pero mis abuelos hacían el trabajo de Dios. Ellos estaban ahí, siempre firmes. Y sí, mi mamá fue la que... Después se quedó mi mamá, pero mi mamá Dios la sanó de asma. Mami tenía asma que sentía morirse. Sí, yo tocaba el tambor, tocaba los puchos, todo tocaba. Sí, no, vale. Me acuerdo. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y la verdad que todo eso va quedando en el corazón. Uno es como que no entiende nada, pero después evoluciona. Y bueno, después nos convertimos, nos entregamos al Señor y mi abuela, ella andaba atrás de nosotros, sirviendo al Señor. Y todas las tardes yo iba, era Timotea, ella, o yo Pablo, no, Pablo ella y yo Timoteo. Y cuando entraba buenas tardes, ¿qué galletitas querés? Y tomábamos mate, 2 o 3 veces por semana de tarde, noche, porque yo me desocupaba medio 6 de la tarde, 6:30. Pero hasta las 9, las 10 nos quedábamos conversando del Señor. ¿Dónde te habló el Señor? Acá. No, a mí ni me habló hoy, abuela. ¿Vos dónde te habló? Y así. Y así nos fuimos fortaleciendo. Después yo me iba a grabar unos CDs y ahí le decía ese cuento a mi señora. Me iba a la casa de un amigo a cantar y a tocar la guitarra y a grabar unos CDs. Después lo llevé un día a Verónica, le llevé a Ezequiel. Y cantamos y él grababa. Y hacía unas grabaciones y a veces yo llegaba a la 1 de la mañana. Y los chicos, papi, ¿qué dibujito me trajiste cristiano hoy? ¿Qué película cristiana para ver? Y yo le había comprado un DVD, una tele para que ellos miren. Todos estábamos preocupados de buscar de Dios. Ahí, en lo más insignificante, buscar del Señor. Y bueno, y eso después lo fuimos llevando a nuestra iglesia. Yo empecé a tocar la guitarra, un día el pastor me dijo, Gastón, ¿de dónde saliste con guitarra? Bueno, venga, a tocar la guitarra. Y la gloria de Dios estaba ahí. Y así siempre. Un día íbamos con nuestros pastores al hospital psiquiátrico acá y de repente, ¿pueden ir ustedes? Bueno, y fuimos nosotros, no sabíamos qué decir. Encima era ¡ay, santo Dios! Cuando nos vieron a nosotros parecía el regreso de los muertos vivos algunos. Yo no sabía si salí corriendo o qué. Pobrecito, ¿no? Porque uno no ni juzga nada, no se está riendo esto, pero hay gente que está mal ahí. Hay gente que nos quería golpear. Hay gente que nos quería echar agua. Y de todo un poco. Y nosotros entramos por fe. Y nosotros de la iglesia Filadelfia, y los pastores, no. Bueno, listo, pasen. Ahí vienen los pastores, el pastor me decían a mí. Ahí viene el pastor, ahí salí a reír. O me agarran o... Y bueno, y cantamos, alabamos a Dios, siempre le llevábamos algo para compartir. María a veces me hacía una torta rusa que llegaba torta destrozada. Porque le llevaban bici a veces a la torta. Pero nos íbamos allá. Y teníamos fe de que Dios podía hacer cosas. ¿Y quién nos infundió la fe? Nuestros pastores. Nuestros pastores, vayan, quieren predicar allá. Y así Dios siempre glorificándose. ¿Y qué dice
el Señor Jesús a Pedro? Boga mar adentro. Señor, toda la noche hemos estado, pero no lo encontró tomando mate a Pedro. Lo encontró limpiando las redes, que había estado toda la noche trabajando. Y Dios ahí comenzó a poner su mano. En el libro de Lucas 5, ya termino, habla de la pesca milagrosa. Dice el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, ¿qué pasó? La cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Cuando Dios da una palabra hay que obedecer, ¿veo? Respondiendo Simón le dijo, maestro, ¿qué dice? Toda la noche hemos estado mirando el celu, durmiendo. ¿Qué dice? Trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Nunca hay que dejar a Jesús afuera. Eso me lo enseñó el pastor. Usted hable de Moisés, hable de Abraham, pero no se olvide de hablar de Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. El Señor Jesús. El autor y el consumador ¿de qué? De la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y habiendo hecho, encerraron gran, ¿qué dice? Cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron ¿qué? Señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Para qué? Para que viniesen a ayudarle. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué? Que se hundían. ¡Qué tremendo! Ayer escuchaba a mi pastor, me gozaba, mire. Estaba escuchando unos CD allá mientras estaba ahí haciendo unas cosas en la casa. Anoche fue. Y hablaba de la pesca milagrosa, de la comida del pan, de la multiplicación del pan. Y él hablaba de que qué importantes fueron los padres del niño que llevaban los 5 panes y los 2 peces. Él hablaba referente a los papás. Qué importantes fueron esos papás que le dieron al niño esos peces y esos panes. ¿Por qué? Porque se ve que andaba de travesía ya hacía 3 días Jesús, por distintos lugares. ¿Y qué hacía? El chico andaba con esa comida, donde asentaran campo, seguramente lo iba a hacer. Entonces saltó uno de sus discípulos, poco experimentado, poca fe, poco aprendizaje, y le dice, maestro, ya hace 3 días que estamos acá, despide a la multitud para que vayan a comprar algo para comer, porque hay gente que está en ayuna. Y es verdad, se puede perecer de hambre, puede morirse, qué sé yo, no sé ahí, ¿no? Y le dijo Jesús, dale vosotros de comer. Pero acá no tenemos nada, dice, ni tantos denarios alcanzaría para comprar tanta cantidad de comida. Eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice, aquí hay un niño que tiene 2 peces y 5 panes. Y dice que el niño fue y le dio a Jesús. Bueno, venga, dijo Jesús. Dice que lo puso ahí, lo bendijo, que habla de multiplicación, de bendición. Cuando Dios nos da algo hay que bendecirlo. Todo lo que Dios hace hay que bendecir en nombre del Señor. Para que Dios siga bendiciendo nuestra vida
nuestra casa, nuestra familia. Y comieron, dice, hablaba el pastor, y comieron, y lo dice la Biblia también. Comieron todos y se saciaron. Y después sobraron ¿cuántas cestas? 12 cestas llenas de peces para seguir repartiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, qué victoria Dios nos da. Pero acá dice que viendo esto Pedro, en el versículo 8, viendo Simón Pedro, dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La palabra pecado habla de la falta delante de los ojos de Dios. La palabra pecado habla de que no es justo delante de Dios. La palabra pecado habla de que va en contra a la voluntad de Dios. Y muchas cosas más. Que habla de debilidad, habla de fallas, habla de imperfecciones. Y esto es lo que se dio cuenta Simón, que él estaba delante de alguien que era santo, y que era puro, y que era bueno, y que era profeta, y que era un gran hombre de Dios, y que era el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que porque por la pesca que habían hecho, el temor le agarró como un miedo, se había que apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y así mismo, ¿qué pasó? Dice la Biblia: y así mismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no le dijo a los otros, le dijo a él: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante lo que Dios puede hacer con una persona cuando nos ponemos en sus manos. A veces decía mi pastor, algunos tardan en ponerse en las manos de Dios, pero no quiere decir que no se pongan. Otros se ponen enseguida en las manos de Dios. Otros no saben, pero se entregan a Dios. Y a veces nosotros tenemos que darnos cuenta que, Señor, no sabemos bien cuál es tu voluntad. No sabemos qué es lo que quiere hacer con nosotros, pero sí quiero estar en tu presencia. Sí quiero servirte. Sí quiero hacer lo que tú mandas en la palabra de Dios. Y Dios se glorifica. Dios se glorifica. Dios obra. Y Pablo decía esto en Filipenses: yo he aprendido a contentarme cual sea la situación que vivo. En las situaciones que he vivido yo he aprendido mucho, dijo Pablo. Pero bien hiciste al venir a estar conmigo, a participar conmigo de las aflicciones. De las situaciones que él estaba viviendo, él reflejaba que una iglesia había estado con él. Y eso es bueno. Esto nos enseñaron nuestros pastores. Siempre hay que ser agradecido con la gente. Y a veces en público decir: gracias familia César porque siempre están. Porque esa pequeña palabra puede fortalecerlos mucho. Siempre. Gracias hermano Efardini porque siempre están en la casa de Dios. Y esto no es de monótono, aburrido o de que ellos están porque le exigimos. Yo a ninguno le exijo venir. Yo me preocupo por llegar yo. Después Dios mandará las almas. Pero el que tiene hambre y sed de Dios, corre. Corre a la presencia de Dios, hermano. Corre.
A su nombre. ¿Quién vive? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios es perfecto y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo bueno y generoso. Dice que lavaron las redes, le siguieron al Señor y la gente siguió a Jesús después. Toda esa multitud que había comido siguieron. Jesús no tenía descanso. No había lugar donde morada fija podía estar Él. La gente escuchaba que Jesús estaba en una aldea y se iba. Y de ahí se iba a otra y la gente lo seguía a Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso que Dios nos ayude a poder avivar el fuego del don de Dios. El fuego del don de Dios que hay en ti. Hoy escuchaba, medio a media la escuché a la prédica, pero la del domingo hablaba de esto. A veces no vamos a tener palabra, pero levantamos las manos y Dios nos da la victoria. A veces no vamos a tener muchas palabras, pero lloramos y Dios nos da la victoria. Solamente que hay que agradecer a Dios. Como dice Pablo, yo doy gracias a Dios, al cual sirvo. Y daba gracias a Dios por este hombre de Dios que fue Timoteo. Fue un gran siervo de Dios. Se habla mucho de él en los comienzos. Cómo acompañaba, cómo estaba, cómo era enviado a otras iglesias. Llevaba cartas, mensajes. Es importante estar en la presencia del Señor. Porque Dios ayuda y Dios recompensa, hermano. Dios, a ninguno de nosotros que le hemos servido a Dios, y por eso reflejo esto. Ayer yo decía, María, qué grande que es Dios. Porque ya han pasado 15 años de esas canciones, y capaz que más, y Dios sigue siendo Dios con nosotros. Dios nos sostiene, Dios nos sigue levantando. Por eso nunca hay que olvidarse de dónde Dios nos sacó y en la situación que Dios nos encontró, porque a veces hay detallecitos que nos sacan de la voluntad de Dios y de lo que Dios hizo. Porque es como el jornalero infiel, no tiene nada, le dan 4 sillas, una mesa, un poquito de trabajo, un plato de comida, ya se olvida de orar. Hay gente así. Por eso le decía a los hermanos que a veces no, de la cárcel no esperemos que venga la gente. Nosotros vamos a que ellos tengan salvación, no a que vengan aquí, porque quizá algunos no vienen nunca. O vengan y nos visiten como un sentido común de agradecimiento a nosotros, pero a nosotros no nos deben nada. No, yo nunca lo vi a Luis, a los chicos, a Emilio, todos poniéndome la mano cuando terminamos el culto allá afuera de la cárcel. Bueno, pastor, deme que yo ya vine y cumplí. Lo hacemos de corazón. Lo hacemos porque primero amamos a Dios. Y después amamos las almas que están perdidas. Pero no nos enamoramos de la gente, porque la gente falla. La gente ve un horizonte, un poquito de bendición y ya se hace humo. Y yo, si hay algo importante que enseño, que nosotros debemos aprender de las lecciones. De las cosas que hemos vivido tenemos que aprender, y también de los errores ajenos hay que aprender. Si algunos recertaron, uno no tiene que... Yo te puedo invitar al culto, pero no arrastrarte. Vos tenés que correr por tu salvación. Porque esto no comienza ahora. Esto termina cuando Dios dice. Y Pablo dijo, ni se avergonzó nunca de mis cadenas. Y donde yo estuve, él me buscó con solicitud. ¿Qué quiere decir? A la cárcel que iba, allá estaba este hombre, buscándolo a Pablo. ¿Cómo estaba? ¿En qué condición se encontraba?
y asistiendo para sus necesidades. Esa gente está buscando a Dios. Que hay que marcar una diferencia en el Evangelio. No hay que estar por el plato de comida, eso es muy pobre. Hay que buscar a Dios de corazón. Y perdónenme la expresión, pero yo, como siervo de Dios, como pastor, yo me doy cuenta quién viene por el pan y los peces de la iglesia. ¿Y quién viene por el Señor? ¿Quién viene por Dios? Por eso Dios nunca va a dejar en vergüenza a aquel que ama al Señor. Y que ha entregado su vida. ¿Sabe lo que es entregar su vida por la causa de Cristo? Esto no cualquiera va a entregar su vida. Quizás, qué sé yo, vamos a poner ahí a Milagro. Esta Milagro se volvió loca ahora. Todos los miércoles están en el culto. Pero lo que no sabe la gente, que ella encontró el verdadero amor ahí. El amor que nunca tuvo, que nunca recibió. El afecto, el cariño, la comprensión. Que más allá de que su compañero pueda asistir, dar, comprender, entender, escuchar, no hay igual a Dios. Yo con mi señora hablo montones de cosas, pero cuando yo me arrodillo a orar, cuando yo hablo con Dios, como hoy en la mañana anduve hablando con Él, yo hablo muchas cosas que mi esposa no la escucha. Y esa es la relación linda que Dios quiere tener, porque una tiene una confianza genuina, que sabe que esta persona divina que escucha no le va a fallar. Y que en los momentos más difíciles es el único que estará ahí. A su nombre. Y este hermano medio entre lágrimas me contaba y me decía, pastor, no lo puedo creer, digo. Pero ese es Dios, le digo. Dios es unisciente. Dios es lleno de propósito y Dios tiene la última palabra para todo. Aunque nosotros veamos el mar oscurecer, siempre va a haber una luz de esperanza. Y esa luz es Cristo. Es Cristo Jesús. Venga, sierva. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? Más allá de... Me pongo en el lugar de mi abuelo. Esta Graciela no quiere saber nada con Dios, Peti. Y Mario tampoco. Y Mario tampoco. Seguramente cuando se subía a la camioneta. Y los chicos de él, de ellos, menos. Le gusta la fiesta. No entienden nada. Pero la escucho a la abuela. Viejo, vamos a seguir orando. Porque Dios va a hacer algo de eso. Dios algo va a hacer. Ella dice que, mi abuela dijo un día que ella, cuando nos iba a predicar a nosotros, vivíamos en la casa allá en el fondo, alquilábamos ahí mi mamá. Y mi abuela tenía que pasar un pasillo de 50 metros por lo menos. Y ella un día fue, iba con mi abuelo, y cuando ella entró, ella se sentía que era Jesús, que Jesús sentía ese dolor que cuando entraba a Jerusalén, ¿se acuerdan el pollino? Que la gente lo festejaba a Jesús, pero Jesús sabía que iba. Jesús sabía que iba a ser escupido, maltratado, herido, golpeado, despreciado, que iba a ser abofeteado, que iba a ser entregado y que iba a ser negado. Y ella dice que sintió ese dolor, como que una espada le atravesó. ¿Y por qué sintió eso Jesús? Porque la gente no quería saber nada. ¿Quién estaba a los pies de la cruz? María, Juan y algunos de sus discípulos. Después todo, si eres Jesús, bajate. Seguro que ese era tuerto y Dios, por medio de Jesús lo sanó, pero así estaba, condenándolo a Cristo. Seguro comió entre los 5.000. Pero ahí estaba. Así a veces la gente.
Y ella me contaba, y entre lágrimas me lo contaba ahí en las tardes que nosotros teníamos. Tu madre no sé si se enteró, yo después le dije, no me acuerdo, dijo ella. Pero yo sentí ese dolor que sintió Jesús. Pero valió la pena el fruto de la abuela. Valió la pena el esfuerzo del abuelo. Siempre la abuela a veces decía, ojalá tu abuelo hubiera estado aquí. Hubiera estado sirviendo con nosotros. Y hubiera estado feliz, dijo. Nada es difícil para el Señor. Aunque a nosotros nos parezca duro, horrible a veces. Pero ellos se fueron pensando de que esas canciones no fueron en vano. De que esas oraciones tampoco. De que Dios iba a hacer la obra. Y en el tiempo de Dios, Dios obró. Yo no siento nunca y jamás se me ocurrió alejarme de Dios, despegarme del Señor. Y no porque esté comprometido con una estructura, con una casa, sino porque amo a Dios. Y lo disfruto lo que hago. Y quiero vivir siempre para Dios. Y después Dios nos premió con preciosos siervos de Dios que nos enseñaron tal y cual está escrita en la palabra. Y poder fortalecernos en el Señor. Nos enseñaron a orar, nos enseñaron a pelear, nos enseñaron a batallar. Y nos enseñaron a leer la Biblia. A veces yo decía, uy, amén, la oración no terminaba nunca, amén, amén. 45. Un River Boca. Y a veces la pastora le corregía al pastor también del púlpito, ¿no? No vengamos con palabras bonitas acá, dijo. Acá hay pecadores que tienen que arrepentirse. Aleluya sea la gloria. Ay, ¿quién vive? A su nombre. Dios es bueno, hermano. Y Él no cambia. Siempre Dios estará ahí para fortalecernos y alentarnos en todas las áreas de nuestra vida. Con el vaso que Él quiere, con la palabra que Él quiera. Y nunca no desesperéis. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y de los hombres. Con acciones de gracia, siempre, Señor, esta lucha, gracias. Señor, gracias por tu victoria, por el sustento. Gracias, Señor. Gracias porque me falta esto, pero yo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo voy a tenerlo. Porque Dios nos va a ayudar. Dios va a hacer, Dios va a obrar. Mi abuela me decía, calma, mi hijo, calma, que Dios va a proveer. Vos no te preocupes. Dios va a hacer. Mi abuela, sí, bueno, pero... Y al otro día Dios tenía la victoria. A su nombre. ¿Quién vive? Nunca vamos a competir con alguien que se metió en la presencia de Dios. Sin vos no estuviste en la presencia de Dios. El mismo Espíritu siempre te va a llevar a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y no sé a cuánto le gusta aprender, pero a mí me encanta aprender. Y me gozo en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Son tan cortas mis palabras, tan pocas, para un Dios tan grande, tan vivo, tan santo. Gracias, Señor, porque quiero ver tu pueblo lleno de tu gloria. Que avivemos el don, ese regalo precioso que tú nos diste del Espíritu Santo, que lo podamos avivar, Señor. Gracias. La dádiva de Cristo es vida eterna. El regalo de Dios. Cuídalo, le dijo Pablo a Timoteo. Cuídalo. Mira que estuvo primero en tu abuela, después estuvo en tu mamá, ahora está en ti, dijo. Aviva el fuego. No te apague. Quizá andaba medio distraído Timoteo. Se había comprado alguna mula y ya andaba sacándola mucho. Andaba pasteando la mula. A su nombre.
Oh, Señor. Y Pablo, como todo un caballero, como un hombre de Dios, por medio del Espíritu le decía: aviva el don de Dios, aviva el fuego, que no se apague, mantente fiel, sigue, persevera, continúa, marcha, deleítate en el Señor, alaba a Dios, glorifica su nombre, bendice su nombre, exalta su nombre. Oh, glorifica. Gracias te damos, Señor, porque separado de ti, fuera de ti, nada podemos hacer. Gracias por mi madre. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mi familia, por mis preciosos seres queridos. Gracias, Señor, por este pueblo fiel. Gracias, Dios, por la familia. Gracias, Dios, porque estamos colmados de tu presencia, de tu beneficio, de tu espíritu. Gracias. Gracias, Señor, porque tú produces el hacer como el querer por tu linda y tu perfecta voluntad. Y tú no cambias. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos que cada joven, cada niño, cada anciano, cada adulto, que sean llenos del poder de Dios, que sean llenos de la presencia de Dios, que vengan a buscar y no de mí, que vengan a poner la mirada en Cristo, que no sea un culto más, un tiempo más dentro de la casa de Dios para decir mañana quiero salir a conquistar el mundo, sino que sean salvados, sean perdonados, sean limpiados, purificados, santificados para hacer cosas lindas. Señor, gracias. Pedro lavaba sus redes toda la noche trabajando, pero allí fue el Señor a recompensar su esfuerzo, su esmero, su sacrificio. Su suegra estaba enferma, llegó Jesús, sanó a la suegra de fiebre, le dio esa victoria. ¿Qué más podemos decir? Oh, Señor, gracias, porque no solamente Él obtuvo la salvación, el perdón de sus pecados, sino que entró Cristo a su casa, sanó a los que estaban enfermos. Yo me imagino la gloria, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú no utilizas gente altiva, orgullosa, soberbias, arrogantes, que creen que Dios se tiene que rendir a ellos. Nosotros nos tenemos que rendir a Dios. Nosotros tenemos que humillarnos en la presencia de Dios. Qué lindo. Qué lindo. Gracias. Sigue tocando. Sigue bendiciendo, preparando todas las cosas. El tiempo pasa, los días pasan, los meses pasan, las semanas pasan, y tú vendrás pronto a buscar tu iglesia. Oh, Señor, gracias. No hay una certeza cierta de aquella fecha, de aquel día, pero tú vendrás. Cuando tú vengas, queremos que nos encuentres haciendo así como dice tu palabra. Señor, bendito Jesucristo, llénanos más de ti, de tu poder, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Que tu gracia, que tu amor, que tu fidelidad sustente las vidas, los hijos, la familia, los hogares, los matrimonios. Señor, toca, derrama de tu poder, derrama de tu espíritu, derrama de tu amor, de tu fidelidad. Gracias por cuidarnos, por guardarnos, por hacer su obra, Señor, en nuestra vida, por hacer todo aquello maravilloso que tú hiciste siempre, porque tú nunca nos dejaste. Quizás no nos dimos cuenta, quizás nosotros fallamos, faltamos, pasamos desapercibidos, no entendimos tu llamado, pero hoy lo entendemos. Hoy queremos hacerlo con gratitud, Señor. Hay familias que te aman aquí adentro, hay personas que dejan todo para rendir culto a ti. Oh, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú nos enseñas cada día cómo honrarte, cómo alabarte, cómo glorificarte, cómo bendecirte. Tú nos enseñas, Señor, la siembra, aún con lágrimas que nuestros siervos hicieron, que nuestros abuelos hicieron, que nuestros padres hicieron. En mí nunca ha sido en vano, Señor. Yo he podido mantenerme fiel a ti, Señor,
y hacer tu obra hoy con toda esta hermosa familia, con toda esta iglesia, esta congregación. Por eso te damos la gloria. Gracias por la audiencia, gracias por la familia, por los oyentes, porque sabemos que en un versículo tú has hablado. Sabemos, Señor, que tú la obra que comienza la termina. Gracias, Señor, por la gente que tú pones a nuestro lado para hacer un canal de bendición. Gracias. Te pido que tú bendigas a Fabián, te pido que tú bendigas a Fernando, te pido que tú obres, Señor, y te glorifiques en la gente que nos conoce, que somos tus siervos, que somos tus hijos, y que están apostando todas esas cosas, Señor, en su propia vida, Padre, para ayudar y obrar con amor y justicia. Ayúdalos, recompénsalos, dale fuerza, dale valor, Señor. No los dejes. Allí nuestro hermano Bruno, Padre, que él estaba contento, Señor, lloraba de alegría, te daba gracias, Señor, porque una puerta se había cerrado, pero tú la abriste. Porque tu palabra dice que tú eres la puerta, Señor. A veces no nos damos cuenta, pero tú eres la puerta, Padre. Tú eres la puerta que queda abierta siempre para que nosotros entremos, nos saciemos, Señor, hallemos pasto, hallemos alimento correcto, Señor, para que hallemos el camino, para que hallemos la vida, Padre. Oh, Señor, por eso te damos gloria, porque cuando el templo allí se llenó de tu gloria, de tu esplendor, de tu presencia, dice que la gente no hubo otra cosa que allí arrodillarse, doblarse, tirarse en el piso, poner su cara, Señor, en el pavimento, dice la Biblia. Era tanto tu gloria. Era un señal de respeto, un señal de humildad, Señor, un señal de miedo, Padre, de temor, Dios mío, se había apoderado de esa vida, de esa familia, Señor, porque tu gloria estaba allí. Esa gloria queremos seguir anhelando, Padre. No nos dejes en tu presencia. Ayúdanos, Señor, con tu poder, Dios mío, porque sin tu poder nosotros no podemos hacer nada. Pero tu linda voluntad, tu perfección, Señor, se muestra en nuestras debilidades. Oh, ayúdanos, Jesús, a salir adelante, a marchar, a crecer, Dios mío, a desarrollar dones, talento, ministerio, todas aquellas cosas que tú quieras darnos, podamos utilizarlo de la mejor manera, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y toda la iglesia dice amén, aleluya.